Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ahora veremos un ejemplo de cómo actúa la fuerza magnética sobre una carga eléctrica. Bueno, lo que ocurre básicamente es un principio básico, que es que las cargas se sienten atraídas. Mire, imaginemos que nosotros tenemos acá, déjenme cambiar de color, que tenemos un conductor, un alambre cualquiera que puede tener una longitud cualquiera. Un poco chueco, déjenme mejorarlo. Bueno, si este conductor en primer lugar lo interesa saber su largo, porque el largo influye. Yo voy a decir que este largo va a ser un largo L, ¿ya? Para no dar a conocer ningún tipo de largo, porque usted no se confunda con los números. Un largo L cualquiera. Y al interior de él está circulando una corriente, y vamos a imaginar que la corriente va en este sentido, ¿ya? Para llevar la corriente eléctrica. El que vaya en este sentido de la corriente quiere decir que electrones, ¿cierto? Y protones están moviéndose en esa dirección, hacia allá. ¿Qué pasa si esta corriente está sometida a un campo magnético exterior? Imaginemos que el campo magnético lo vamos a hacer entrando para allá. O sea, va a ser las puras cruces, la parte de atrás del vector. No sé si ustedes se manejan en esto, pero, perdón. Cuando nosotros dibujamos vectores, por ejemplo, un vector tiene tanto la cola como la cabeza. Se supone que la parte final, cuando algo va entrando, esto va entrando en el plano, se escribe la X y si que va saliendo, que sería la otra punta, se denota con un punto. Y se denota con un punto así. Ya eso explica que un vector entra o un vector sale. En este caso, lo que estoy dibujando son los vectores de entrada del campo magnético que vamos a darle un valor. Ya porque tiene que tener consideración ese valor. ¿Qué es lo que ocurre, chiquillos? Si dibujamos vectorialmente, nosotros nos damos cuenta de dos cosas. Que la corriente se va moviendo para allá y se va moviendo según una proporción, porque esto da la velocidad. Velocidad del movimiento de las partículas interior del cable. Eso es lo que es corriente eléctrica. ¿Ya? O flujo de electrones, después se mide en amperajes. Lleva la velocidad. Entonces, si nosotros dibujamos tridimensionalmente, voy a dibujar acá, perdón, voy a hacerlo con la otra aplicación. Dibujamos un plano en tres dimensiones. Déjenme borrar esto acá. Un plano en tres dimensiones. Este plano tendría que tener estas condiciones. Miren, dibujar acá. S2D, acá dibujo por la otra parte. Y para allá estaría el 3D. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, acá vamos a hacerlo con el lápiz. Este sería el plano Y. Este de acá sería el plano X. Y el de allá sería el plano Z, es lo que nos están indicando. Como, perdón, Z. Como esto está entrando, esto está en esta dirección. El campo magnético está así, en Z. Pero la corriente, en este caso la velocidad de la corriente, está en el plano X. Voy a dejarlo de color rojo. Entonces aquí lo que forma acá, se dan cuenta ustedes, forman un ángulo de 90 grados. Me queda un poco desfasado ahí el dibujo, la verdad que está desfasada la pizarra. Entre el vector campo magnético y el vector velocidad que lleva la corriente. Entonces aquí es esta teoría. Dice lo siguiente. La corriente que nazca, o F de B, pero esto va a ser F de B vectorial, ¿ya? Se va a obtener como el producto de la intensidad de la corriente I, que se mide en amperaje, por el producto cruz entre el largo,
Por eso es importante aquí en este ramo aquí saber esta parte de integrales, porque se hace con integrales. El largo, producto cruz, el campo. ¿Ya? Esta es la definición oficial, lo voy a subir, la definición oficial de campo magnético cuando está en presencia de una corriente magnética. Ahora bien, si nosotros llevamos este vector, también lo podemos descomponer en su formato, eh, este vectorial, el formato escalar. Entonces yo voy a escribir aquí como f de b, o el módulo de f de b. Esto lo estoy haciendo por definición matemática nomás. Bueno, va a ser la corriente nuevamente, ¿cierto? Por el módulo del largo, fíjate, lo estoy escribiendo en módulo y sin flechita, porque es la distancia, por el módulo del campo magnético B, y aquí esto es por definición por el seno del ángulo que forman entre ellos. ¿Quiénes? ¿Quiénes los que tienen que formar? Bueno, tienen que formar la dirección de la corriente y específicamente con el campo magnético. Estas son las dos funciones o las dos ecuaciones primordiales que son para calcular corrientes a través de cables, o en este caso fuerza magnética debido a una corriente debido a una carga puntual. ¿Ya? Estas son las dos definiciones. Por lo tanto, veamos que tenemos como ejemplo que les dije anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, la fuerza sobre la corriente magnética está debido a ciertos parámetros. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos la longitud, 12 centímetros. Tenemos la corriente en amperaje, 30. Y tenemos el ángulo de 60 grados. Este es el ángulo que forman en cuanto a los polos opuestos del imán, en este caso del ejemplo, y específicamente lo que está diciendo aquí es cómo se forma el vector velocidad con el vector campo magnético. Entonces, nos dice que el campo magnético tiene una intensidad de 0.9 Tesla. Y después nos dice que ignoremos todos los efectos que eran de borde, porque son condiciones de borde que son las cosas más complejas. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que actúan sobre este alambre debido a estas condiciones que tenemos acá? Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, tenemos todos nuestros valores como módulo. El largo está en metros, no está, perdón, está en centímetros, pero sí lo podemos transformar a metros. Y está en unidad de módulo, no está en vector. El ángulo también. El amperaje también está en vector, aunque siempre, perdón, en escalar, siempre va a ser, aunque siempre va a ser siempre en escalar, pero también puede haber sido un vector corriente eléctrica. Y la intensidad, que es el campo magnético, también está en escalar. Por lo tanto, la fórmula que nosotros vamos a usar aquí va a ser esta, la fórmula escalar. F de B, o el módulo de F de B, va a ser igual al módulo de la corriente, por el módulo del largo, por el módulo del campo magnético y el seno del ángulo que forma entre el campo magnético y el vector velocidad, en este caso, que va a ser el largo. ¿Ya? Entonces, reemplazando estos valores, fíjense muy bien lo que va a ocurrir. Son 30 amperes, muy bien, también la unidad ampere, por el largo tiene que estar en metros, son 12 centímetros, así que va a ser 0.12 metros, y el campo magnético es 0.90 Tesla, también está en su unidad fundamental, Tesla. Y lo vamos a multiplicar también por el seno del ángulo que forma entre ellos, que es de 60 grados. Yo lo voy a hacer acá directamente en mi calculadora. 30 por 0.12 por 0.90 y por el seno de 60 me da el siguiente valor. Este resultado es de 2.805 newton, que aproximadamente, y aquí sale en la guía, como 2.8 newton. Es así como se calcula entonces la fuerza magnética debido a un conductor en una corriente eléctrica.